Hola, bienvenidos a esta tercera clase del curso Viviendo Vidas Misionales. En esta tercera clase vamos a estar hablando, voy a colocar acá la presentación, voy a estar hablando, ahí sí, vamos a estar hablando sobre cómo participar de la misión de Dios, ya cómo participar de la misión Day, ¿ah? Un aspecto bastante importante porque hasta aquí hemos visto solamente algunos aspectos tal vez más teóricos, pero aquí ya vamos a comenzar a entrar de a poco en algunos de estos aspectos que son más prácticos. Pero primero los quiero invitar a que puedan abrir sus Biblias. Vamos a leer aquí algunas lecturas en el Evangelio de Juan. Así es que vamos a ir primero con Juan capítulo 3 versículo 16 y 17. Es un texto muy conocido, pero siempre es bueno leerlo desde la escritura. Yo estoy acá leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, la NBLA. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Vamos ahora allí hasta el capítulo 5 del mismo Evangelio de Juan, versículo 24. El Señor Jesucristo está hablando acá también y dice así: en verdad les digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Vamos allí ahora hasta el capítulo 16 del mismo Evangelio de Juan. Vamos a leer el versículo 7. Nuevamente el Señor Jesucristo hablando. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. En el capítulo siguiente, vamos a leer allí en Juan capítulo 17, versículo 18, dice así, esto ya lo habíamos leído anteriormente: como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por último, vamos allí al capítulo 20 del Evangelio de Juan, versículo 21, otro texto que ya habíamos leído anteriormente en este curso. Versículo 21, Jesús les dijo otra vez: paz a ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. Entonces, acá en esta parte, en esta sección de nuestro curso, eh, vamos a profundizarnos en este concepto de, o la frase missio Dei. Ya hemos dicho que proviene del latín y que significa el enviar de Dios o Dios enviando, ¿ya? La misión de Dios suele traducirse de esa forma. Eh, y esto, la verdad es que la expresión missio Dei enfatiza justamente que la misión no es principalmente una actividad de la iglesia, ¿ya? Así como lo hemos entendido tal vez hasta este momento, sino que es una actividad de Dios, es Dios el que está en misión, como lo vimos en las dos clases anteriores. Entonces, la iglesia vendría siendo el instrumento am, o el instrumento de Dios enviando al mundo, a los que somos la iglesia, para poder participar de la misión de Dios, ¿ya? Por lo tanto, la iglesia existe debido a la misión de Dios y no es al revés, ¿ya? La iglesia existe porque Dios tiene una misión, así como el pueblo de Dios fue escogido para poder desarrollar la misión de Dios. Entonces vamos a ver aquí un poco esta idea de misión versus misiones, ¿ya? Que es probablemente la idea o concepto que más se conoce. En esta tercera clase nosotros vamos a abordar un tercer elemento clave de esta teología misional, ¿ya? Que es este concepto de missio Dei. Es Dios el que tiene una misión, y esa misión ¿cuál es? La de encaminar todo en este mundo, lleno de pecado, por cierto,
para poder redimirlo y restaurarlo como Dios siempre ha querido hacerlo. No que Él no haya podido hasta acá. Hay que sacar esa idea de un Dios débil que no tiene la capacidad de poder eh, hacer esto en un abrir y cerrar de ojos. Eh, una misión siempre tiene un tiempo y eso es lo más interesante. La Biblia nos habla de que en el tiempo, o cuando, o dicho de otra forma, cuando Dios ya lo planificó, entonces todas las cosas van a ser consumadas, ¿ya? Eh, yo explicaba en otro curso entregado hace un tiempo atrás que cuando la palabra de Dios nos habla del tiempo, especialmente cuando nos habla del kairos, que vendría siendo el tiempo de Dios, es un tiempo determinado. Dios ya determinó ese tiempo y simplemente estamos esperando que, como si fuese un reloj de arena, todos los granos de arena caigan desde la parte superior a la inferior. Ese tiempo ya no se puede mover, ¿ya? Y eso es lo que la Biblia nos habla cuando nos habla del tiempo de Dios, de ese kairos. Él lo determinó y él simplemente está dejando que ese tiempo pase, ¿ya? Entonces, eso para que no nos confundamos a la hora de tener una idea sobre por qué Dios no actúa o no obra en su tiempo. Hay un misiólogo llamado David Bosch en este libro, Misión en Transformación. Curiosamente no encontré una buena foto de eh, David Bosch. Este libro está por la editorial Desafío, si a alguno de ustedes le gustaría o le interesa adquirirlo, lo puede buscar en esa editorial. Él dice lo siguiente: no es la iglesia la que emprende la misión, sino que es la missio Dei la que constituye la iglesia. ¿Ya? O sea, no es que Dios tenga una misión para su iglesia, mucho menos para individuos particulares en la iglesia, sino que Dios tiene una iglesia para su misión en este mundo. Y ojo aquí en el detalle, no es que Dios tenga una misión en específico para una persona. Si bien es cierto, Dios utiliza personas para tareas puntuales dentro de esta misión que Él tiene. Sin embargo, eh, ese encargo puntual no es la misión de Dios. La misión de Dios es mucho mayor, es mucho más grande, y es eso lo que nosotros queremos hacer entender. En otro curso que está siendo preparado sobre vocación, trabajo, vocación, servicio. Allí se explica muchísimo mejor esta idea de que nuestro llamado en particular, hay personas que dicen, no, tengo un llamado misionero. Sí, pero hay que verlo con calma, porque el llamado misionero es de Dios para toda la iglesia, ¿ya? Entonces, esto es lo que Bosch también nos está diciendo. Dios es el que tiene una misión. Eh, Dios tiene, perdón, una iglesia para su misión en este mundo. Eso es lo que está ahí en esta imagen. No es que la iglesia perdón, no es que Dios tenga una misión para su iglesia, sino que es Dios el que tiene una iglesia. Fíjense bien, Dios tiene una iglesia, Dios tiene una herramienta, Dios tiene a estas personas para poder cumplir su misión en el mundo. Es Dios el que tiene una misión, es Dios el que tiene una iglesia para su misión en el mundo. ¿Ya? Esto guárdenlo, cópienlo, escríbanlo en algún lugar para que no se nos olvide. Aquí hay un cambio de paradigma, ¿ya? Aquí hay un cambio en la forma de ver el tema de las misiones. ¿Ya? Y no solo es crucial que nosotros entendamos que Dios es el que tiene una misión, sino que también es de igual importancia, igual relevancia, entender que su misión es mucho más grande que la iglesia. ¿Ya? En las iglesias nosotros asumimos equivocadamente que la actividad principal de Dios es en la iglesia, en vez de reconocer bíblicamente que la actividad principal de Dios está en el mundo. Él ha venido al mundo para poder restaurar, para poder rescatar. Y es por eso que aquellos que ya rescató, que ya restauró, son parte de esta herramienta que Dios tiene para su misión dentro del mundo. ¿Ya? Entonces, siendo de esta forma, lo que nosotros tenemos acá es
que la iglesia es el instrumento, es la herramienta de Dios para participar de su misión redentora, ¿ya? En vez de pensar en la iglesia como una entidad que simplemente envía misioneros, nosotros deberíamos ver a la iglesia como quien hace misiones. Es la iglesia la que hace misiones. Eventualmente, la iglesia también se involucra con la misión de Dios en otro lugar del mundo. Pero fíjense en cómo el detalle cambia nuestra percepción, ¿ya? Y obviamente este cambio de perspectiva nos va a traer algunos cambios, principalmente en dos áreas que yo quisiera mostrarlas también acá. Lo primero es un cambio de pensamiento sobre la forma y función de la iglesia, ¿ya? Por lo general, las personas ven las misiones como un programa, ¿ya? O una actividad, ¿sí? Por lo tanto, este programa de misiones compite, ¿sí? Compite con otros programas, como el programa del Ministerio de Adoración, los grupos pequeños, el Ministerio de Hombres, el Ministerio de Mujeres, el Ministerio de Jóvenes, niños, y así sucesivamente. Ahora, cuando las misiones son vistas de esta manera, el principal negocio de muchos comités misioneros es determinar cómo administrar el presupuesto de misiones, ¿ya? Que generalmente es bastante ajustado. ¿Por qué? Porque nos concentramos, en cuanto a gasto, nos concentramos en aquellas cosas que nosotros creemos que atraen más gente a la iglesia. Fíjense en la dinámica que ya explicamos en las dos clases anteriores. Entonces, eso genera un desgaste, tanto de las personas que trabajan, como también de la propia iglesia, ¿ah? Al final de cuentas, siempre se está pensando por qué tenemos que seguir entregando. Eso es otro asunto. El cristiano debería ser reconocido como una persona totalmente generosa, ¿ya? Pero eso es asunto de otra discusión. El punto acá es que nosotros deberíamos ver todo el presupuesto de la congregación como una misión de Dios, como una misión en ejercicio. Entonces, de esta forma, cuando la iglesia comienza a definirse como un agente de la misión de Dios, la iglesia naturalmente va a organizar cada actividad de ella en torno a la missio Dei, ¿ya? La misión como principio a la hora de organizar nuestra iglesia significa que la misión va mucho más allá de una actividad, un programa opcional en la iglesia. En realidad debería ser el eje organizador de la iglesia. Y fíjense, no estamos hablando acá ni de eh, organismos misioneros, no estamos hablando acá de que tengamos que traer misioneros. No, la vida de la iglesia entiende de que ella está en una misión. Entonces, de esa forma se transforma en el eje organizador de la iglesia, ¿ya? ¿Por qué? Porque la vida de la iglesia va a depender de ello. Con esto yo no estoy diciendo de que hay que dejar de lado las demás actividades, ¿ya? Sino que deberían ser parte de la función misionera, ¿ya? Solo de esta manera nosotros podemos ser intencionalmente misionales. Y acá, por ejemplo, cuando hablamos de el equipo de música, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos cantando? Estamos cantando sobre cómo Dios puede necesariamente y constantemente consolarnos, o estamos cantando y animando a la iglesia a cantar sobre la gloria de Dios que tiene que ser llevada para todo lugar. Estamos predicando y cantando el Evangelio. A eso es lo que yo me refiero, ¿ya? Para entenderlo mejor, debemos pensar que no hay otra función dentro de la iglesia que tenga una mayor prioridad, ¿sí? Entonces, fíjense bien acá. La adoración en ese sentido, hay iglesias que dicen, no, nosotros somos una iglesia con un énfasis en la adoración. Ahí es donde está el error, porque la adoración debiese ser parte de la misión de Dios, ¿ya? Y no necesariamente inyectar todos los recursos, todos los talentos en una sola parte de lo que es la misión de Dios. Dios usa la música como parte de su misión. Dios usa el estudio bíblico como parte de su misión. Entonces, la adoración, la vida en comunidad, como está allí en pantalla, el evangelismo, el discipulado, en fin, todas estas cosas van a ser entendidas apropiadamente cuando nosotros las miramos a través de los lentes de la misión de Dios, de los lentes de la misión Dei, cómo la misión de Dios está
eh, involucrada en estas cosas. Como bien les decía adelante, si estamos haciendo discipulado, por ejemplo, ese discipulado, ¿cuáles son sus características? ¿Simplemente un libro con actividades para llenar? ¿O estamos haciendo que la persona entienda también dentro de su discipulado de que Dios es el que tiene una misión y que nos ha escogido para poder llevar a cabo su misión? El evangelismo, que alguien podría llegar a confundir estas dos cosas. ¿El evangelismo está haciendo en función de qué? ¿De rescatar a personas o estamos haciendo evangelismo porque Dios tiene una misión y esa misión es mucho más grande que rescatar personas? Estamos hablando de restauración de todo el orden creado. Entonces, fíjense cómo esto puede ayudarnos a nosotros a incluso ampliar mucho más nuestra mirada de la función o cómo la iglesia trabaja. El segundo punto tiene que ver con este cambio del punto de partida para la actividad misionera. Cuando nosotros comenzamos a ver la iglesia como a las propias personas misioneras enviadas todos los domingos, enviadas por Dios, nosotros dejamos de verla como un punto de partida en las misiones. Entonces, miramos la actividad de Dios en nuestro marco local como el lugar para empezar nuestro compromiso misional. Esto significa que la naturaleza y la forma de la misión no puede ser decidida de antemano. ¿En qué sentido? Eh, este es el plan, ¿ah? Y colocamos allí fechas y intentamos encuadrar todo y que todo funcione en base al plan. Pero acá lo que nosotros primeramente debiésemos hacer es poder saber y aprender a discernir en relación a la participación de Dios en el contexto local, ¿ya? En vez de anticipar planes, estrategias, que siempre son buenos, pero eso lo debemos hacer en base a lo que Dios está haciendo, ¿ya? Por eso me refiero aquí a decir que en vez de anticipar los planes y estrategias de la misión con lo que nosotros pensamos que las personas de nuestra comunidad necesitan, nosotros tenemos que comenzar escuchando y aprendiendo de lo que Dios ya está haciendo. Había un libro hace mucho tiempo atrás que se llamaba Mi encuentro con Dios, que era un caminar devocional con la historia de Moisés. La idea es esa, es la de ese libro, un libro de por allá los años 80, en donde nosotros tenemos que ver dónde Dios está trabajando y sumarnos al trabajo de Dios. Solo después de discernir lo que Dios está haciendo en un escenario en particular, ahí entonces nosotros le preguntamos a Dios cómo Él quiere que nosotros participemos junto con Él. ¿Ya? Una manera bastante práctica de recordar esto son las dos D y las dos P, ¿ya? Que plantean los autores que he mencionado que me han ayudado a estructurar este curso, que es Lance Ford y Brad Briscoe. ¿Cuáles son estas dos D? Ahí está la primera, entonces en pantalla, descubre, ¿sí? Al cero, aquí es importante decir lo siguiente, que al ser la misión de Dios y no la nuestra, entonces nosotros debemos descubrir dónde Dios está trabajando, ¿sí? Y el primer paso para descubrir lo que Dios está haciendo es escuchar, ¿sí? Individual y colectivamente, nosotros debemos cultivar, como dice en pantalla, la capacidad de escuchar bien en tres frentes, ¿sí? O sea, no es solamente escuchar uno, son tres frentes. Escuchar a Dios, escuchar a la comunidad y escucharnos unos a otros, ¿sí? No sería posible averiguar lo que Dios está haciendo sin escuchar su voz. Primero, su voz a través de la oración, a través de las escrituras, pero también al mismo tiempo escuchar las voces de aquellos a quienes nosotros queremos servir. Piensen conmigo en esto. Cuando Jesús llega hasta frente a uno de los ciegos que él sanó, el ciego llega delante de Jesús y Jesús, dos cosas, sabiendo, porque es omnisciente, sabiendo que era ciego, y segundo, viendo su condición de ciego, Jesús le pregunta al ciego, ¿qué quieres que haga por ti? Eso tiene implicaciones también para nuestra propia percepción de la misión. Llegar a los lugares y preguntar a las personas que están en el entorno, ¿qué quieres que haga por ti? Ojo, no con eso vamos a ser un agente satisfactorio de necesidades que no tienen ningún sentido. Pero hay aspectos de los cuales la iglesia
puede manejar, puede servir, y es en esos aspectos donde nosotros primero necesitamos preguntar, ¿qué es lo que quieres que haga por ti? ¿Ya? El segundo, discierne. Qué palabra más compleja a veces de poner en práctica, discernir. Porque además de escuchar, nosotros tenemos la difícil tarea del discernimiento. No solo debemos discernir lo que Dios ya está haciendo, sino que necesitamos hacernos la siguiente pregunta que está en pantalla. ¿Cómo quiere Dios que participemos en lo que Él está haciendo, considerando nuestros dones y recursos? ¿Por qué? Porque Dios nos coloca en un lugar, nos entrega dones y entrega recursos para llevar a cabo su misión. Francis Schaeffer, un teólogo queridísimo para mí, planteaba que no podemos pensar en hacer la misión de Dios sin los recursos de Dios y en la manera en que Dios quiere hacerlo. Es eso lo que nosotros tenemos acá, porque recursos no necesariamente son recursos económicos. Hay también recurso eh, personal, hay recursos en cuanto a dones que Dios está entregando. ¿Ya? ¿Y esto por qué es importante? Porque es un hecho de que nosotros no podemos hacerlo todo, pero Dios sí nos ha capacitado para poder hacer algo. ¿Ya? Entonces, el punto de discernimiento es poder determinar dónde y cómo participar de la misión de Dios. Lo otro que está allí es práctica, ¿ya? Puede parecer obvia esta parte, sin embargo, el proceso de discernimiento es totalmente inútil si no obedecemos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, si no ponemos esto en práctica, ¿ya? Cuando Dios nos indica, aparte, nos indica lo que hay que hacer, cuando Dios nos invita a participar en lo que Él ya está haciendo en la vida de otras personas, nosotros debemos ser obedientes. No nos queda otra, tenemos que ser obedientes y actuar. Los dos autores que ya les mencioné, Briscoe y Ford, cuentan una historia, ¿ya? Que ayuda a ilustrar, perdón, eh, estos puntos, estos tres primeros puntos, ¿ya? Voy a leer la historia aquí en pantalla. Dice así: Sam compró una casa en un sector muy humilde de la ciudad. Sus intenciones eran crear una casa, dame un segundito, ahí sí, eran poder crear una casa de la misión que le daría alojamiento a varios voluntarios que querían invertir en la vida del vecindario con el propósito de ver una transformación en la comunidad. Uno de los primeros proyectos sería la adopción de la escuela local. El plan era invertir en un plan de tutores para los estudiantes y dar mantenimiento a las instalaciones. ¿Quién podría estar en contra de estas grandes ideas? Un día Sam quiso compartir esta visión para la escuela con Nacho, un hombre extranjero que vivía frente a la escuela. Él tenía dos niños que asistían a la escuela y seguramente estaría encantado de escuchar los planes de Sam. Sin embargo, cuando Sam comenzó a compartirle lo que tenía pensado hacer, Nacho le pidió a Sam que lo acompañara a la vereda de su casa. En ese momento, Nacho le señala el alumbrado público y le dice a Sam: si de verdad quieres ser de bendición para este vecindario, entonces repara el alumbrado público. Al principio Sam quedó desconcertado. ¿Qué tiene de importante el alumbrado público?, pensó Sam. Entonces Nacho le comentó que cuando la luz no funcionaba era peligroso para los niños que juegan, ya que la venta de drogas se toma ese lugar oscuro. También le contó que él había intentado que los responsables repararan el alumbrado hace ya un año, sin éxito. Entonces, Sam llamó por teléfonos a las autoridades y esa misma tarde se reparó el alumbrado público. Hermanos, como les decía acá, a veces nosotros tenemos planes, pero se nos olvida preguntar a las personas que estamos sirviendo qué es lo que realmente se necesita. ¿Por qué? Porque, opa, perdón. ¿Por qué? Porque, opa, de nuevo. Porque ah, no importa, como dice ahí en pantalla, no importa qué tan increíbles puedan ser nuestros planes para la comunidad, porque puede ser que realmente no sea lo que la comunidad necesita. Nosotros no podemos asumir que sabemos, ¿ya? En lugar de eso, nosotros debemos escuchar a Dios
y al mismo tiempo poder escuchar a la comunidad. Y la cuarta pregunta, o sea, no se olviden que eran dos D y dos P. ¿Cuál es la cuarta, la segunda P y el cuarto punto acá? Es preguntar, durante el proceso de abordar la misión de Dios, debemos crear oportunidades para poder reflejar nuestro desarrollo misional. En muchas oportunidades puede simplemente significar que necesitamos tiempo a solas para poder reflexionar sobre nuestras actividades. Aquí hago un pequeño paréntesis. En la ciudad donde estoy viviendo, la ciudad de Osorno, paso mucho tiempo caminando. Y en esos tiempos de caminar voy conversando con Dios, observando, mirando, pero siempre preguntándole mucho a Dios. En esos tiempos o momentos en los cuales tengo para reflexionar en lo que hemos estado haciendo y pedirle a Dios que me muestre a través de las situaciones de la ciudad donde nosotros podemos a servir en aquellas necesidades que están presentes. Eh, Allí entonces nosotros tal vez podríamos necesitar pedirle a Dios que eh, confirme, afirme nuestro involucramiento con la ciudad, pedirle claridad, pedirle dirección, pero también nosotros necesitamos tiempo para poder pensar con aquellos que comparten la fe, otras iglesias, otros pastores, otra gente que ya ha estado aquí trabajando, haciendo ese tipo de cosas. Fíjense, ya teníamos en la parte discernir y en la parte práctica consultar a las personas y todo, pero también es necesario escuchar a los que comparten nuestra propia fe, escuchar lo que otros ven, escuchar lo que Dios está mostrando a otras personas, qué es lo que ellos ven, qué es lo que sienten sobre las actividades de Dios, sobre lo que Dios está haciendo, y asimismo poder escuchar las historias de cómo otros están abordando la misión de Dios. ¿Por qué? Porque participar en la misión de Dios es justamente poder tomar un papel personal y vital en el movimiento de la misión redentora de Dios. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Dios nos está invitando a esta aventura misionera. ¿Ya? Yo les quiero pedir, hermanos, que puedan leer esos textos mencionados, lo que está todo allí en la guía de estudios, para que justamente podamos ir interiorizándonos en estas maneras que se ha ido dando la posibilidad de llevar a cabo un proyecto misional. ¿Ya? Allí está la historia de lo que se desarrolló en el barrio Brasil Yungay, en la ciudad de Santiago. ¿Ya? Lean, por favor, lean las percepciones, lean las conversaciones que aparecen allí, presidente de junta de vecinos, gente común y corriente. Son asuntos muy relevantes y muy importantes y que nos van a ayudar a poder descubrir cuál es el lugar donde Dios nos está permitiendo eh, trabajar, servir en la comunidad. Entonces, quedan ya preparados para la cuarta clase y nos vemos entonces nosotros en ese momento. Lean, vean los videos, escuchen los podcasts, está todo preparado para poder sacar el mayor provecho de este estudio. ¿Ok? Nos vemos, que Dios les bendiga. Hasta pronto. Chao.